5 policías. Ahí me dice, yo le tengo que explicar un poquito más. Ciudadanas y ciudadanos de nuestro país, el día de hoy, en horas de la tarde, en la provincia de Morona, Santiago, se evidenció un acto de violencia, cual no lo podemos permitir. Fue el ataque al campamento La Esperanza. Este ataque, realizado por grupos armados ilegales, ha dado como resultado el fallecimiento de un miembro de la Policía Nacional. Existen 5 policías también heridos y 2 miembros de Fuerzas Armadas. No vamos a permitir que se viole el Estado de Derecho ni las agresiones de este tipo que atentan contra cualquier norma constitucional. En ese sentido, en las próximas horas se emitirá un estado de excepción para la provincia de Morona, Santiago, con la intervención del Ministerio de Defensa a través del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, del Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional, para que emprendan las acciones necesarias para poder recuperar la seguridad ciudadana en esta provincia y especialmente en el área de influencia. Reitero, no vamos a permitir que se viole el Estado de Derecho. Se ha dispuesto a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional una intervención integral para poder garantizar la seguridad de nuestros conciudadanos. Rechazamos frontalmente estas medidas. El Gobierno Nacional ha expresado de forma clara y precisa que podemos dialogar, pero nada por la fuerza. Este comunicado lo hacemos en forma conjunta. El Ministerio Coordinador de Seguridad, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio del Interior y la Secretaría de la Política, donde decimos a la ciudadanía que vamos a garantizar, reitero, sus derechos con la aplicación de medidas que están claramente establecidas en la Constitución y la Ley de Seguridad Pública y el Estado. Buenas noches. Ya vamos a dar la palabra, por favor. Diego. Buenas noches con todos los medios de comunicación. Como ha dicho el ministro César Navas, el día de hoy, en horas de la tarde, se registró un acto que en realidad constituye ya un acto criminal, un acto violento, un acto que en realidad no tiene ni encuentra justificativo alguno, realizado en la provincia de Morona, Santiago, específicamente en San Carlos de Pananza, en un campamento de operación minera. En este acto criminal desarrollado por miembros específicos de la comunidad Shuar, se registró como saldo el día de hoy, lamentablemente, un policía fallecido, 5 policías más que se encuentran heridos, uno de ellos de extrema gravedad, y adicionalmente 2 miembros de Fuerzas Armadas. Como lo ha ratificado el Ministerio Coordinador de Seguridad, para nosotros como Gobierno Nacional existe un rechazo de manera frontal y sobre todo contundente a este tipo de acciones que no encuentran explicación ni lógica. Como ustedes conocen, la Policía Nacional realiza sus operaciones en el marco de todas las garantías y todos los derechos para las personas que son ciudadanas y no ciudadanas en el país. Pero ante este tipo de agresiones, que son ya en realidad violentas y criminales, en donde se han registrado disparos desde la maleza en búsqueda
de agredir y atentar con la integridad de la fuerza pública y de las personas que están en este tipo de campamentos. Como se ha ratificado ya, se realizará un operativo de manera integral, un operativo integral en conjunto con Fuerzas Armadas para, en primer lugar, aprender, insisto, aprender a los responsables de este delito que fue el cobarde y sobre todo esta acción criminal del asesinato de uno de nuestros miembros de la Policía Nacional y sobre todo la agresión del resto del personal de la fuerza pública. En primer lugar, lo que insistimos es que este acto cobarde, este acto criminal no va a quedar en la impunidad y que haremos respetar el Estado de Derecho en la provincia de Morona, Santiago. En segundo lugar, que la Policía Nacional rechaza este tipo de actos que solamente lo que buscan es la agresión y lo que buscan es perpetrar la violencia en este tipo de actitudes que son de toda connotación violentas. Y finalmente, por supuesto, como Policía Nacional, como Gobierno Nacional, expresar nuestra total solidaridad a los miembros de la Policía Nacional, sobre todo a los familiares de las personas que han sido heridas y por supuesto expresar nuestra total solidaridad como Gobierno Nacional a los familiares de la persona fallecida. No vamos a permitir que estos actos criminales queden en la impunidad y como lo han indicado en palabras anteriores, vamos a realizar todas y cada una de las acciones que sean necesarias para garantizar el Estado de Derecho, garantizar el respeto de la integridad también de las personas que están y que conforman la fuerza pública, la Policía Nacional, y en ese sentido coordinaremos ya en las próximas horas las intervenciones que sean necesarias, insisto, para aprender y para llevar a órdenes de la justicia a los responsables de este cruel acto que deriva como resultado con un policía fallecido, 5 policías más adicionales heridos y 2 miembros de la fuerza pública que han sido agredidos. Insisto, estos actos beligerantes que se vienen desarrollando en los últimos días solamente lo que buscan es este tipo de agresión en contra de la Policía Nacional y de la fuerza pública y de las personas que están en estos campamentos. Esa es la información, al menos desde el Ministerio del Interior. Vamos a realizar todas las acciones correspondientes y coordinaremos en conjunto con Fuerzas Armadas y con el Ministerio de Coordinación de Seguridad todas las acciones necesarias para poner a órdenes de la justicia a los responsables de este lamentable hecho. Bueno, quiero decir como Ministro de Defensa que en primer lugar nos solidarizamos de manera muy particular con la familia de José Luis Mejía Solórzano, el policía que ha fallecido en las agresiones de hoy, y también con familiares de los 2 militares, Rubén Cabrera, Edison Arcos, y de los 5 policías, Luis Chiliquinga, Luis González, Hugo Pintado, John Acuña y Fernando Villarreal, que están heridos. Todos sabemos que en el Ecuador existe el derecho al reclamo, el derecho a expresar las diferencias que pueden tenerse. Lo que no existe, porque está absolutamente prohibido por la Constitución y por las leyes, es el derecho a la violencia, y en este caso a la violencia que ha llegado al extremo de asesinar a un policía y de herir a 7 miembros, solamente hoy, de la policía y de las Fuerzas Armadas. Ese derecho no existe. Y como no existe ese derecho, por supuesto que tomaremos todas las medidas para que aquellas personas que están usando la violencia no lo puedan hacer. Y actuaremos en conjunto. Las Fuerzas Armadas tienen el deber, y así lo ha estado haciendo, ha estado acompañando a la Policía Nacional para evitar, para tomar medidas disuasivas, para prevenir estos actos, porque desde hace algún tiempo conocíamos que estaba buscándose usar la violencia. Hemos hecho todo lo posible para evitar que esto suceda. Lamentablemente hoy, en actitudes violentas y por la espalda, han agredido a un policía y lo han matado. Esto no puede tolerarse más. Por eso, en las próximas horas, habrá, como lo ha dicho el ministro Navas, un decreto de emergencia que nos permita actuar con mayor
contundencia aún y evitar que esto siga sucediendo. La policía y las Fuerzas Armadas actuaremos en absoluta coordinación y con la mayor firmeza, con la mayor contundencia, para que ningún acto violento más se pueda repetir. Y también protegeremos la vida de todos los ciudadanos, incluso de los agresores. Protegeremos su vida, pero también protegeremos la vida de los ciudadanos que viven en la zona y de las personas que trabajan en la zona. Gracias, buenas noches. Al igual que mis compañeros ministros, expresar a nombre del Gobierno Nacional toda la solidaridad a los heridos, a sus familiares y sin duda lamentar muchísimo el sensible fallecimiento de este efectivo de la Policía Nacional. Como Secretaría de Gestión de la Política, que tiene a cargo el diálogo con las organizaciones sociales, con los pueblos y nacionalidades, señalar y comentarle al país y a la ciudadanía que desde el mes de octubre con el pueblo Shuar Aruta venimos realizando una serie de conversaciones en el sentido que planteaba el ministro de Defensa. Nos sentamos a dialogar, nos sentamos a conversar con los actores que colocan sus preocupaciones sobre la mesa del diálogo, rechazaremos siempre la violencia y también recalcarle al pueblo ecuatoriano que esta no es una postura generalizada del pueblo Shuar Aruta, este es un grupo focalizado, es un grupo violento que desde el mes de octubre ha insistido en distintas agresiones. Ratificamos, esta no es una postura en general del pueblo Shuar Aruta, con ellos mantenemos el diálogo y como decía el ministro Navas, el ministro del Interior y el ministro de Defensa, como Estado haremos todos los esfuerzos por garantizar primero la seguridad del pueblo Shuar Aruta, segundo, garantizar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas, de los mestizos y colonos que se encuentran ubicados en la zona y más aún de los funcionarios que en esa zona prestan servicios. Ratificar toda nuestra voluntad como gobierno al diálogo con los sectores pacíficos, con los sectores no violentos, con los sectores que rechazan la violencia, pero también señalar con toda la firmeza que el Estado ecuatoriano generará las garantías necesarias para que se rechace todo acto de violencia y se combata todo acto de violencia en la zona. Señores ministros, autoridades, buenas noches. ¿Se ha identificado ya quiénes estaban al frente de este ataque que se produjo en el campamento minero? ¿Se les tiene identificado? Porque escuchaba en una de las intervenciones que decían que en las próximas horas se emitirá el decreto para poder intervenir la zona y capturar a quienes están al frente del ataque. No sé si nos puede confirmar eso. Sí, hay un trabajo previo realizado por los equipos en territorio y hay un proceso ya judicial emprendido y están ya identificadas las personas que se encuentran liderando esto en territorio. Están identificadas. Señor ministro, buenas noches. ¿Cuánto tiempo va a durar este estado de excepción? 30 días. Va a ser en toda la provincia de Morona, Santiago, ¿no? Señor ministro, disculpe, la compañía, la organización indígena de la Amazonía, ha insistido en que no ha habido la suficiente diálogo y por eso se han generado estos hechos de violencia y obviamente lamentado esta situación. ¿Se pudo hacer algo antes para evitar esta situación de parte, en este caso, del gobierno? Sí. Me voy a permitir que la secretaria de la Política dé la respuesta a esta pregunta. Por favor. Gracias, César. Primero insistir que nuestro diálogo es constante y permanente con la CONFENIAE, en este caso legalizada. Recordemos que varios actores de oposición han buscado también deslegitimar el liderazgo de la CONFENIAE. Como señalo, desde el mes de octubre la Secretaría de Gestión de la Política ha tenido varias rondas de diálogo y mesas de diálogo. Tenemos varias actas suscritas por los dirigentes de la CONFENIAE y por los dirigentes del pueblo Shuar Aruta. Hemos hecho todos los esfuerzos por encontrar en el diálogo el mecanismo de relacionamiento. Quiero insistir, esta no es una postura generalizada de la CONFENIAE, esta no es una postura generalizada del pueblo Shuar Aruta, son estos grupos minúsculos, señalo nuevamente, grupos minúsculos que no han tenido la voluntad de sentarse a dialogar ni tampoco pensar en el interés colectivo y en el interés general.
Lastimosamente, estos sectores han sido capitalizados por la oposición, que no le interesa el diálogo, simplemente oponerse a cualquier decisión que tome el gobierno nacional. Sí, gracias, ministro. No sé si se tiene identificado más o menos cuántas personas fueron las que tomaron por sorpresa en esa tarde en el ataque, si hay algún tipo de armamento que se ha identificado que usaron en el ataque. Una vez dije eso del armamento, que no es armamento común y corriente. En primer lugar, me voy a permitir hacer un comentario que sí es indispensable. Yo creo que aquí no podemos hablar de ningún tipo de diálogo respecto de personas que atacan con armas de fuego a la fuerza pública. Yo creo que hay que guardar inclusive también el respeto para las personas que han sido heridas, y esto lo digo no en ningún sentido que pueda tergiversarse, sino que aquí no hablamos de ningún diálogo que se requería, aquí hablamos de una agresión criminal en contra de los miembros de la fuerza pública. Eso justamente responde parte de su pregunta. Aquí, el día de hoy, en horas de la tarde, aproximadamente un grupo de 60 personas, desde La Maleza a mansalva y con armas de fuego, dispararon en contra de la Policía Nacional y de la Fuerza Pública. Estamos nosotros ya justamente en un proceso anterior que hemos judicializado, identificando a las personas que lideran a estos grupos, identificando a estas personas que portan este tipo de armas ya inclusive que no son artesanales, armas que han logrado inclusive traspasar los vehículos blindados de la Policía Nacional, y eso desde ya justamente creo que evidencia que aquí lo que existía claramente era una intención criminal, una intención de agredir, una intención inclusive de asesinar a los miembros de la fuerza pública, y sobre la base de esas agresiones criminales y cobardes, yo creo que ahí no se puede plantear ningún tipo de diálogo, sino el respeto del Estado de Derecho, el respeto de lo que dice la Constitución y la ley, y sobre todo el respeto también de la integridad de los miembros de la fuerza pública. Ministro, una aclaración. ¿Cuál es el estado de salud de los otros uniformados? No está en estado crítico. Estamos nosotros al momento recibiendo información que se está desarrollando. Uno de los miembros de la Policía Nacional se encuentra en estado crítico, el otro falleció una hora aproximadamente después de la agresión, y el resto de personas se encuentran con heridas que si bien no son leves, pero que tampoco al parecer no comprometerían su vida. Esto es una información en desarrollo, por lo cual nosotros les informaremos en las próximas horas debidamente cuál es el desenlace de estos 8 personas, o estas 7 personas heridas, más el fallecido que ya se confirmó, pero una se encuentra en estado crítico. Buenas noches, una consulta por favor. ¿Quiénes nomás estaban en ese momento en el campamento? Y no sé si resultaron alguien de la empresa, estaban ahí, o cómo ocurrió todo. Dentro del campamento estaban los miembros de Fuerzas Armadas y miembros de la Policía Nacional. No han sufrido heridas ninguna persona ajena a estas 2 instituciones o que pertenecían al campamento. De la información que hemos recibido, las personas que han sido afectadas, los miembros de Policía Nacional y Fuerzas Armadas, particularmente de Policía Nacional, se encontraban en un traslado hacia el campamento, y el vehículo de ellos fue interceptado y fue cobardemente agredido por parte de estas personas. Gracias, compañeros. Gracias. Tú te vas a morar, ¿en qué te vas? Ricardo, ustedes van a ir a... Vamos.